Buenos días, señorita y jóvenes estudiantes de los segundos técnicos A y B. Vamos a dar inicio a la clase de continuando Buenos con días, dice. muy buenos días, continuando Muy con buenos días, Licen. los temas que tenemos preparados, ¿no? Según la planificación. Muy buenos días con todos. Lo que vamos a ver hoy día, hemos venido viendo ya acerca de lo que es el ADN, ¿no? De cómo está estructurado el ADN. Ahora vamos a ver la replicación de este ADN, ¿no? Así que por favor pongan mucha atención en lo que vamos a explicar el día de ahora, ¿no? Como les había mencionado, eh, clases anteriores, ¿no? Hemos visto la función del ADN, eh, por qué es tan importante que los cromosomas pasen de la célula madre a las células hijas. Bueno, todas las características, ¿no? La estructura del ADN, cómo está estructurado. Todo esto ya vimos en clases anteriores. Ustedes están viendo ahí el ADN, ¿no? Con lo que es la guanina, citosina, timina, adenina. Tenemos los azúcares y tenemos los fosfatos, ¿no? Que es el fósforo en sí. Ahí vemos una fracción de un gen, ¿no? Si nosotros, la fracción de este gen, nos vemos cómo está estructurado. Vemos aquí la timina, la adenina, citosina, guanina, ¿no? Con todas sus estructuras, sus bases fosfatadas, o sea, las bases de nitrogenadas, ¿no? Que con los azúcares, que son unas pentosas. Ahí está ya la estructura del ADN, ¿no? Todo esto solo estamos haciendo un recordatorio de la clase anterior o de las clases anteriores que venimos viendo. Recuerden que el ADN es una molécula, ¿no? Habíamos mencionado que se compone de dos cadenas de nucleótidos unidos por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, ¿sí? Tiene una forma espiral con una doble hélice, el ADN, ¿no? Ustedes están viendo el gráfico ahí en la parte izquierda de sus pantallas, cómo está formado en el ADN, ¿no? En forma espiral con una doble hélice. Tiene los puentes de hidrógeno, ¿no? Tiene la adenina siempre forma dos enlaces con la timina y la citosina siempre forma tres enlaces con la guanina, ¿no? Eso no se olviden nunca, por favor. Adenina con timina y citosina con guanina. Si quieren, anoten o hagan una captura de pantalla. Eh, la sucesión de bases de cada uno de los nucleótidos determina la sucesión de bases en otra cadena. Estas son complementarias. Y el apareamiento de bases nitrogenadas es la base de la replicación del ADN. Aquí es donde nos vamos a centrar nosotros ahora en esta clase, en lo que es la replicación del ADN, ¿no? Así que pongan mucha atención en lo que se trata acerca de esto de la replicación del ADN. La replicación del ácido desoxirribonucleico es el proceso mediante el cual la molécula del ADN, vuelvo a repetir, molécula del ADN, ¿no? Hace copias de sí misma y por lo tanto del cromosoma, ¿no? Repito de nuevo, en la replicación del ácido desoxirribonucleico, este es un proceso por el cual la molécula del ADN hace copias de sí mismo, ¿no? Eh, en el núcleo hay muchos nucleótidos libres que son bloques de construcción de un nuevo ADN, ¿no? Vamos a ir cogiendo y captando todos estos conceptos, ¿no? Ahí ya nos vamos a ir concentrando ya para lo que viene más adelante en toda esta clase, ¿sí? Entonces, nosotros vemos aquí, ya tenemos un cromosoma y dentro del cromosoma tenemos el ADN y tenemos con su doble hélice, ¿no? En la replicación lo que nos dice es que este cromosoma, ¿no? Y con su ADN y su doble hélice se replica, ¿no? O se repite, digamos así, con sus dobles hélices.
¿no? Una similar, una igual al ADN, por eso es una replicación. Ustedes están viendo esta doble hélice, si vemos aquí este de color azul, vemos que, perdón, vemos que acá en la que se repite, no en la que se replique, esta espiral de color azul es idéntica a la primera y lo mismo la de color rojo, ¿no? Vemos que se replica, o sea, se copia idéntica, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para la replicación del ADN? En primer lugar, tenemos que la doble hélice se desdobla, ¿no? Las dos cadenas de nucleótidos quedan paralelas, o sea, tenemos la doble hélice, estas lo que hacen es desdoblarse y quedan paralelas, ¿no? Ya no quedan así como estaban en espiral, quedan ya paralelas. Estas se rompen los enlaces entre las bases, ¿no? Se rompen estos enlaces de aquí, ¿no? Se van rompiendo estos enlaces entre las dobles bases y las dos cadenas de nucleótidos se separan. Ese en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que cada mitad de la molécula, ¿no? Cada mitad de esta molécula sirve como un molde para la formación de una nueva mitad del ADN, ¿no? Vamos clarificando todo esto, vamos viendo que la estructura del ADN tiene una forma de espiral, esta lo que hace es desdoblarse, quedarse en forma paralela, lo que están unidos por enlaces, lo que hace estos enlaces es romperse, ¿no? Entre las bases y quedan ya estos nucleótidos separados. Entonces, como se separan, queda una mitad y queda la otra mitad. La mitad de la molécula, por decir esta mitad, sirve como un molde para la formación de otra nueva mitad. O sea, esta mitad va a quedarse aquí, va a formar como molde para formar la otra mitad, ¿no? Y esta mitad de acá que nos sobró, lo que se separaron del ADN, también sirve como molde para formar otra nueva mitad del ácido desoxirribonucleico. Todas estas bases de los nucleótidos libres se unen con bases complementarias y la unión específica de, recuerden, ¿no? Adenina con timina y citosina con guanina. Repito esto. Las bases de los nucleótidos libres se unen con las bases complementarias. La unión específica de adenina con timina y citosina con guanina. Por favor, no se olviden eso, ¿no? Siempre la unión complementaria, lo que vimos acá. ¿Dónde estaba? Bueno, lo que vimos en la clase anterior acerca de la adenina con timina y citosina con guanina, ¿no? Esto aquí, ¿sí? La adenina siempre con la timina, les dije que tomen apuntes por favor, y la citosina con la guanina, ¿no? No se olviden eso por favor. Eso vemos acá en la replicación, en donde nos menciona que las bases de los nucleótidos libres se unen con las bases complementarias, ¿no? Esta unión es con la adenina con la timina y la citosina con la guanina. En tercer paso, vemos que se forman enlaces entre los fosfatos, ¿sí? Acuérdense en la estructura del ADN, tenía la estructura con fosfatos, ¿no? La letra P que estaba ahí, que es el fósforo. Se forman enlaces entre estos fosfatos y los azúcares de los nucleótidos contiguos, ¿no? Y ya como cuarto paso tenemos que las dos nuevas moléculas del ADN se enroscan, ¿sí? Estas dos nuevas, vemos, las dos nuevas moléculas del ADN se enroscan, vamos viendo aquí, se enroscan y de nuevo toman la forma de una doble hélice. Vamos viendo aquí, estas como se enroscan y tenemos ya la forma de una doble hélice, ¿no? Así son los pasos para la replicación del ácido
desoxirribonucleico, ¿no? Bueno, aquí es una pequeña lección que tenemos, nos dice nombre de las bases nitrogenadas de los nucleótidos presentes en el ADN, que es, ustedes ya saben, dónde ocurre la replicación y cuál es el resultado del proceso, ¿no? Para eso tenemos ya lo que es una síntesis de proteínas, en donde vamos a hablar ahí de la transcripción y de la traslación, que eso nosotros también vimos en clase anterior en forma teórica, ¿no? Entonces ahora vamos a profundizar más acerca de esto, ya en síntesis de proteínas, cuál es la transcripción. Dentro de esta transcripción tenemos que es la información para fabricar todas las proteínas que están almacenadas en la molécula del ADN, ¿no? Repito, la información para fabricar todas las proteínas está almacenada en las moléculas del ADN. La sucesión de bases en las moléculas del ácido desoxirribonucleico es un código químico para la sucesión de aminoácidos en las proteínas. La unión de aminoácidos forma una proteína, ¿no? Un segmento de ADN que codifica para una proteína en particular se llama gen o gene, ¿no? El segmento de ácido desoxirribonucleico o del ADN que codifica para una proteína en particular se llama gen. ¿Sí? El código genético es universal. Las 4 bases se unen en palabras de 3 letras y se obtienen 64 grupos o combinaciones diferentes, ¿no? Estas 64 combinaciones son suficientes para codificar los 20 aminoácidos diferentes, ¿no? Repito de nuevo, la unión de 20 aminoácidos o la unión de aminoácidos forman proteínas, ¿no? La sucesión de 3 bases en el ácido desoxirribonucleico se llaman tripletes. Cada triplete codifica para un solo tipo de aminoácido, ¿no? La mayoría de estos aminoácidos se codifican por más de un triplete, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos el ácido ribonucleico, que ustedes saben que es el ARN, que se compone de una sola cadena de nucleótidos, ¿no? A diferencia del ADN, que se forma por 2 hélices, ¿no? Los nucleótidos del ARN están formados por ribosa en lugar de desoxirribosa y tiene en la base nitrogenada el uracilo en lugar de la timina. Todo esto también ya lo estudiamos en clases anteriores, ¿no? ¿Son de ADN o de ARN? ¿Cuáles serán estas? Bueno, esto es como tarea, ¿no? Tenemos adenina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, guanina, adenina, citosina, guanina, guanina. Por lo tanto, aquí no tenemos uracilo, este sería ADN. Acá tenemos adenina, citosina, uracilo, guanina, citosina, citosina, adenina, uracilo, adenina, adenina, guanina y guanina. Este por tener el uracilo, ¿no? Pasa a ser el ARN. Y el tercero tenemos guanina, timina, citosina, adenina, timina, timina, citosina, citosina, adenina, timina, timina, adenina. Por lo tanto, este es ADN, ¿no? Porque no tenemos el uracilo. Y si tuviéramos el uracilo sería ARN. Pero como no lo tenemos, es el ADN, ¿no? Tipos de ARN, eso también ya lo vimos. El ARN mensajero, ¿no? Que lleva instrucciones para hacer una proteína en particular. Tenemos el ribosomal, ¿no? Con la letra R, que forma parte de los ribosomas. Y tenemos el de transferencia, que lleva los aminoácidos a los ribosomas, ¿no? Bueno, aquí tenemos gráficamente la estructura del ARN, ¿no? Si vemos aquí,
tenemos adenina, guanina, adenina y tenemos el uracilo. Guanina, citosina, guanina, adenina, guanina, uracilo, uracilo, adenina, uracilo, guanina, guanina. Esta estructura es del ARN mensajero, ¿no? Vemos acá ya el de transferencia, también tenemos aquí gráficamente, ¿no? Tenemos tipos de ARN, tenemos el ARN mensajero, tenemos el ARN de transferencia y tenemos el ARN ribosómico, ¿no? Bueno, esta es una lección. Pasos para la transcripción, es lo que estamos centrándonos en eso, ¿no? En esta clase de hoy día. Tenemos la iniciación, tenemos la enogación, la terminación, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir viendo uno por uno. En la iniciación tenemos la porción del ADN que contiene el código para la proteína que se necesita, se desdobla, ¿no? Acuérdense que hablamos que se va desdoblando en forma paralela y esta se separa, ¿no? En la enogación tenemos que los nucleótidos del ARN libres se aparean, ¿no? Aquí tenemos ARN libre, se aparean con las bases expuestas del ADN, ¿sí? Se aparean con las bases expuestas del ADN y como resultado de los tripletes del ADN se forman tripletes complementarios en molécula de ARN mensajero, ¿no? Una sucesión de tres nucleótidos en una molécula de ARN mensajero se llama codón, ¿no? Ojo con esa palabrita. Una sucesión de tres nucleótidos en una molécula de ARN mensajero se llama codón, ¿no? Irán aprendiendo, por favor, qué es un codón. Así si se les pone en una prueba, en el examen, qué es el codón, ustedes ponen una sucesión de tres nucleótidos en una molécula de ARN mensajero, ¿no? Aquí tenemos ya la terminación. Este se forma enlace entre los nucleótidos de ARN mensajero y la molécula de ARN mensajero se separa de la molécula del ADN, ¿no? Vemos aquí, este es del ARN, ¿no? Y se va separando. Ya vemos aquí la separación de este ARN, ¿no? Y completa ya una molécula de ARN mensajero, sale del núcleo y va hacia los ribosomas. Ya en la traducción tenemos que la síntesis de una molécula de proteína de acuerdo con el código contenido en la molécula del ARN mensajero, ¿no? ¿Por qué se llama traducción? Porque comprende el cambio de lenguaje de ácidos nucleicos, que es la sucesión de bases, al lenguaje de proteínas, ¿no? Que es la sucesión de aminoácidos. Por eso se llama traducción, el cambio del lenguaje de ácido nucleico a lenguaje de proteínas, ¿no? Que es una sucesión de aminoácidos. En el citoplasma, el ARN mensajero se mueve hacia los ribosomas. Y estos aminoácidos que se necesitan están dispersos por todo el citoplasma y llegan al ARN mensajero por el ARN de transducción o transferencia. Las moléculas de ARNT son más cortas que las de ARNM, ¿no? Las de traducción, ARN traducción, ¿sí? Y cortas que las del ARN mensajero y tienen la forma de una hoja de trébol. En uno de los lazos de las moléculas del ARN de traducción hay un conjunto de tres bases llamados anticodón, ¿no? Acuérdense en lo que era un codón. El lado opuesto transporta un aminoácido. Por lo tanto, las bases de los anticodones del ARN
de traducción son complementarias a las bases de los codones del ARN mensajero, ¿no? Irán tomando apuntes de todo esto, por favor, o haciendo su sprint de pantalla. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? de traducción donde tenemos la treonina, la prolina y el ácido glutámico. Tenemos pasos de la traducción. Un extremo de la molécula del ARN mensajero se pega al ribosoma. El extremo, ¿no? De este ARN mensajero se pega al ribosoma. Las moléculas del ARN de traducción recogen aminoácidos y se mueven hacia el punto donde el ARN mensajero está pegado al ribosoma. De ahí estas moléculas del ARN de traducción con el anticodón correcto se enlaza en el codón complementario del ARN mensajero, ¿no? A medida que el ARN mensajero se mueve a lo largo del ribosoma, el siguiente codón hace contacto con el ribosoma y el siguiente ARN de traducción se mueve hacia su posición de aminoácidos, ¿no? Y los aminoácidos adyacentes se enlazan por medio de un enlace peptídico. Se desprende la primera molécula de ARN de traducción, el siguiente codón se mueve a su posición y el siguiente aminoácido se coloca en su posición. Y ahí tenemos ya el proceso que se repite hasta que se traduzca el mensaje completo y se forme una cadena grande de aminoácidos para formar una molécula, ¿no? Repito, el proceso se repite hasta que se traduzca el mensaje completo y se forme una cadena grande de aminoácidos que forman una proteína, ¿no? La unión de dos o más aminoácidos forman proteínas. Bueno, aquí vemos ya en esquema gráfica, ¿no? Lo que tenemos del ADN complementario. De ahí tenemos la formación de codón, ¿no? En el ARN mensajero. Vemos que tenemos citosina, adenina, uracilo. Aquí tenemos ya la unión de estos tres de guanina, adenina, guanina, uracilo, uracilo. Lo vemos aquí. Adenina, uracilo, guanino tienen el triplete, ¿no? Guanina, guanina, adenina, segundo triplete. La guanina, uracilo, uracilo. El otro triplete forma tres tripletes y este forma un codón, ¿no? Y así, etcétera, etcétera. Ya en el ARN de traducción tenemos los anticodón. Vemos que estos tripletes que se formaron en el codón se separan, ¿no? Y por lo tanto estos son anticodón. Y ya para la formación de la proteína, la unión de estos aminoácidos, ¿no? Tenemos la metionina, la leucina, la valina, etcétera, etcétera. Se van uniendo estos aminoácidos y van formando una proteína. Bueno, aquí vemos, si vemos la estructura que tenemos del citoplasma con los organelos citoplasmáticos, ¿no? Acá ya tenemos el ADN, ¿no? En una forma interna. Vemos que aquí tenemos un gen, todo este que forma la espiral es del ADN. Todo lo que se encuentra dentro del ADN que forma un gen, tenemos sus bases nitrogenadas y estas se forman con la timina, adenina, adenina, timina, citosina, guanina, guanina, citosina, guanina, citosina, timina, adenina, adenina, timina, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, timina, timina, adenina, citosina, guanina, ¿no? Por lo tanto, si ustedes se fijan en esta estructura, siempre la timina va a ir con la adenina o al revés la adenina con la timina.
y asimismo la citosina va a ir unida a la guanina o la guanina con la citosina, ¿no? Mucho ojo en eso. Vemos aquí, tenemos ya los tripletes. Aquí tenemos la cadena del ADN. Aquí tenemos este triplete. Si vemos que es la guanina, citosina y timina, adenina, ¿no? Este triplete forma un codón, ¿no? Y dentro de este codón tenemos ya que ya vimos el anticodón, que es la separación de estos tripletes. Acá ya tenemos ya en el citoplasma, ¿no? Tenemos el ARN mensajero que ya va pasando al ribosoma en sí, ¿no? Este ARN mensajero vemos que tenemos la guanina, adenina y el uracilo. Guanina, citosina, uracilo, adenina, citosina, guanina, uracilo, adenina, ¿no? Cuando ustedes vean el uracilo, repito de nuevo, tenemos el ARN. Entonces pasa del núcleo, va por el ARN mensajero, va hacia el ribosoma, ¿no? De lo que ya hablamos anteriormente, ¿sí? Y nuevamente aquí vemos, ya que se forman el codón, ¿no? Tenemos el ARN mensajero, tenemos ya aquí el ribosoma, ¿no? Tenemos la formación del codón. Del ribosoma, recuerden que estamos en el citoplasma, todo esto es del citoplasma, pasa ya o se forma el anticodón, ¿no? Que es la separación de estos tripletes, formando ya la citosina, adenina, uracilo. Y este por medio del ARN de traducción, ¿no? Se van formando ya los aminoácidos. Vemos aquí que estos aminoácidos, ¿no? Ya van formando lo que es una proteína. Bueno, aquí ya tenemos, vemos el ADN de traducción, ya tenemos los aminoácidos, tenemos el anticodón, ¿no? Vamos viendo que se van uniendo se van separando ya estos anticodones y tenemos aquí ya la cadena polipeptídica, ¿no? Esta cadena polipeptídica. Aquí ya está más claro todo lo que es una cadena polipeptídica, ¿no? Toda esta cadena polipeptídica. Y ya vamos viendo que se van formando, ¿no? Todo lo que son, vemos aquí los aminoácidos y ya para ir formando por último lo que es la proteína en sí, ¿no? Bueno, acá ya tenemos uno donde vemos aquí todo lo que son aminoácidos y para poder formar ya lo que es, bueno, aquí tenemos un grupo amino para formar ya las proteínas en sí. Aquí vemos los tripletes, ¿no? Cómo se van formando. El uracilo tenemos aquí con la U, ¿no? El uracilo, la citosina, adenina y la guanina, cómo se van formando los tripletes y que lo que forman aquí, por ponerle este ejemplo, con la U del uracilo, forman las fenilalaninas, fenilalanina, leucina y leucina, ¿no? Acá con la C tenemos serina, 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 tirosina, tirosina, aquí hacía una parada. En la guanina tenemos la cisteína, cisteína es una parada y forma el triptófano, ¿sí? Si vemos aquí, la tercera letra tenemos como uracilo, citosina, adenina y guanina, ¿no? Bueno, eso es todo, ¿no? Hasta ahí vamos a quedarnos en esta clase. Espero que les haya quedado claro con todo lo que es acerca de esto de la replicación del ADN, ¿no? Eh, ya les estaré enviando lo que son las fichas pedagógicas para que realicen y puedan enviar y calificarles y que tengan su nota respectiva. Sin nada más que decir, hemos dado por concluida hoy día la clase. Sin antes preguntarles, no sé si tienen alguna duda o pregunta acerca de la clase. Todo
va en secuencia, ¿no? Todo va relacionado a todo lo que venimos viendo. Hemos visto el ADN, su estructura, el ARN, su estructura, qué es el ADN, qué es el ARN, para qué sirve. Y ahora ya estamos viendo todo lo que es la traducción del ARN, la translocación, ¿no? Del ADN, todas estas estructuras. De ahí hemos de seguir avanzando según cómo vamos planificando. ¿Dudas, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces como no hay más preguntas, sin nada más que decirles, me despido y nos estaremos viendo ya la próxima clase. Que tengan un excelente día, que pasen bien. Gracias, licenciado. Hasta la próxima clase. Hasta luego, Lice. Hasta luego, luego. Lice. Hasta luego, que les vaya Hasta bien. luego, Lice. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Lice.